Bueno, buenos días. El día de hoy hablaremos de sepsis. Hablaremos acerca de la epidemiología y las últimas recomendaciones acerca de esta. Es un recopilatorio que vamos a hablar entre mis compañeros y yo, dividiendo estos temas en diversos rubros, como puede ser fisiopatología, manejo anestésico, tratamiento y, bueno, obviamente la clasificación y todo esto. Mi nombre es Salvador Esma Guillén, soy médico residente de segundo año de anestesiología del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza de Lista y vamos a empezar con la clase del día de hoy. Bueno, a lo que nos atañe el primer tema, que en este caso sería epidemiología. Sabemos que a nivel mundial se van a estimar que hay aproximadamente 19.4 millones de casos cada año y de estos 5.3 millones de muertes van a ser relacionadas a la sepsis. Sin embargo, estas estimaciones se van a basar en la incidencia de sepsis tratada, pero en los hospitales del mundo desarrollado, ya que se subestima realmente la verdadera carga mundial de sepsis a nivel mundial, debido a que hay ciertas poblaciones o ciertas partes no desarrolladas en el mundo que no cuantifican o no hacen correcto porcentaje estadístico de estas. Entonces, por lo tanto, las pocas estadísticas que se tienen son de países desarrollados que pueden hacer el conteo de este tipo de etiologías. Bueno, y como tal, pues la incidencia de la sepsis va a aumentar con el tiempo y la existencia de disparidades en la incidencia por, obviamente, la edad, el sexo, la carga de comorbilidades y el nivel socioeconómico. Como tal, pues no es lo mismo un paciente con sepsis en la incidencia, un recién nacido, un pediátrico, un adulto mayor, etcétera, etcétera, así como el nivel socioeconómico, como habíamos comentado previamente. Como tal, la incidencia de sepsis sigue siendo de una distribución bimodal, ya que se pueden tener tasas más altas en los extremos de la edad. Como podemos observar, las tasas de sepsis en los lactantes se dan aproximadamente de 5 por cada 1000 personas y son más bajas en niños y en adultos jóvenes, menor a 5 por cada 1000 personas, y luego pues pueden aumentar hasta exponencialmente hasta 50 y a los 85 años aumentando los casos a arriba de 15 por cada 1000 personas. Entonces esto haciendo referencia a lo que habíamos comentado previamente. En los países desarrollados, la mayoría de ellos, a ser precisos, un 85% de las hospitalizaciones por sepsis, y en esto, de los que han sido hospitalizados, la mayoría de las muertes van a ser en pacientes arriba de 65 años o más. Entonces, casi, como podemos observar, un 71% de todos los pacientes que son hospitalizados, la mayoría van a morir en un 70%. Y pues los extremos de la vida son como los momentos en los que uh, hay una mayor incidencia y a su vez mortalidad debido a esta patología. Entonces, como tal, la incidencia de sepsis parece estar aumentada de manera constante durante las últimas décadas de la vida, y mientras que la letalidad ha disminuido como tal debido a los tratamientos que se han ido aplicando poco a poco, eso no quita o desestima el hecho de que hay una mayor incidencia de un mayor o una un, un mayor diagnóstico de estos, porque antes era difícil hacer el diagnóstico como tal de sepsis, pero es más fácil hacer actualmente el diagnóstico como tal el tratamiento, por lo mismo que ha disminuido la letalidad, ha aumentado la incidencia, pero a su vez hay ciertos factores que son correlacionados entre ambos. También es de resaltar que, hablando de los extremos de la vida, pues no es como tan fácil el hecho de que personas tan jóvenes vayan a tener factores de riesgo a comparación de adultos mayores como tal. Entonces el hecho de que los pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria,
insuficiencia hepática, etcétera, 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 pues es los que los lleva a una temprana hospitalización a comparación de los adultos jóvenes o en este caso de los niños o de los lactantes, motivo por el cual pues mientras más grande nuestro paciente tiene una mayor riesgo a presentar una sepsis debido a algún descontrol tipo ya sea orgánico metabólico, y eso pues puede generar los diversos tipos de enfermedades que pueden llegar a tener sepsis. Entonces, otra de las cosas importantes a tratar es eso, la edad de nuestros pacientes. Bueno, ahora en cuanto a los sitios más comunes de infección, sobre todo nos vamos a referir a diversos espacios, que en este caso va a ser el pulmón, el abdomen, el tracto urinario, obviamente el torrente sanguíneo, y por último podríamos decir que la piel o los tejidos blandos. Ahora, ahora, aproximadamente del 30 al 45% de los casos de sepsis tienen microorganismos de tipo gram negativos identificados. También tenemos que del 30 al 40% se han identificado organismos gram positivos y del 12 al 16% tienen organismos fúngicos identificados. Y bueno, entre el 30 y el 40% de los casos son cultivos negativos y el 20% tienen a tener patógenos múltiples identificados durante sus estudios. Entonces, hablando, como ya hemos dicho previamente, de los sitios de infección, el que conlleva a una infección más común va a ser a nivel pulmonar. Este se va a relacionar casi hasta en un 40%, tanto a nivel pediátrico como a nivel de los adultos. Y como vamos a hablar, pues el hecho de que sus múltiples etiologías sean gram positivos o gram negativos, no hay mucha diferencia entre uno y otro, ya que más o menos van a presentar en un porcentaje entre un 30 a un 40% de ambos. Ahora, es de relevancia también mencionar que los organismos que más podemos encontrar, pues van a ser en este caso Staphylococcus Staphylococcus metilo meticilines resistentes, pseudomonas, klebsiella, streptococcus, escherichia coli, cándida, etcétera, etcétera. Y en cuanto a los virus, pues los rinovirus, los virus sincicial respiratorios, los adenovirus y pues diversos tipos de virus, y bacterias como ya mencionamos. Entonces, como podemos ver, es un alto porcentaje de los diversos patógenos que se pueden identificar. El principal, como ya mencionamos, es a nivel pulmonar. Posteriormente, a nivel abdominal y de tracto urinario serían los que le siguen en incidencia. Pero, pues, común saber qué tipo de organismos son los que principalmente se van a encontrar. Y bueno, obviamente saber o responder a este tipo de organismos. Ahora, en cuanto a la tasa de letalidad, esta va a disminuir, obviamente, como ya habíamos mencionado, pero la sobrevida de la sepsis tiene un mayor riesgo de morbilidad, ya que se puede presentar una sepsis recurrente y una muerte tardía. Y a su vez, 30 a 40% de los sobrevivientes de sepsis son reingresados en 90 días, la mayoría comúnmente por una sepsis recurrente. ¿Por qué pasa esto? Como ya habíamos dicho, los tratamientos actuales disminuyen la letalidad de este tipo de padecimientos. El hecho de que se dé un tratamiento continuo, el hecho de que se esté haciendo un diagnóstico adecuado, va a generar una letalidad menor. Pero existe obviamente un mayor riesgo de mortalidad para incurrir en una sepsis recurrente, y eso a su vez una muerte tardía. La mayoría de los pacientes, si no son tratados adecuadamente y canalizados, a pesar de que disminuyen su letalidad en el momento de su
de su ingreso tienden a tener reingresos en menos de 90 días, lo que comúnmente va a llegar a una alta mortalidad. Y bueno, estas sepsis recurrentes, el hecho de tener un mal tratamiento va a generar también resistencia a los medicamentos, un mal apego del tratamiento, un mal apoyo, que pues a su vez va a generar este el hecho de que haya un, una alta mortalidad en una sepsis recurrente y en un reingreso hospitalario posterior. Y por último, bueno, podríamos decir que a manera de resumen, pues lo que ya habíamos comentado, la sepsis es una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en todo el mundo. Bueno, lo que ya habíamos comentado que se estima que aproximadamente 19 millones hay de casos cada año. Y bueno, más o menos 5.3 millones van a estar relacionados a muertes anuales, lo que nos habla acerca de un 25% de todos los diagnósticos de sepsis acaban con muerte. Bueno, estas estimaciones, obviamente, lo que ya habíamos mencionado, se van a extrapolar a pacientes que hagan, a naciones o países que hagan este tipo de extrapolación, debido a que no todos los países son capaces de hacer la extrapolarización de sus estadísticas debido a los malos diagnósticos o a que algunos no son tan desarrollados como para hacer este tipo de estadísticas. Los sitios de infección más comunes los habíamos comentado, pues va a ser pulmón sobre todo, presentados en un 40%, con bacterias gram negativas y gram positivas aproximadamente entre un 30 y 40% de ambas, organismos fúngicos y obviamente víricos. Vamos a tener que va a haber ciertos organismos identificados como los que ya vamos a haber mencionado, y pues aunque hay una incidencia mayor de los diagnósticos de sepsis y todo su entorno, vamos a tener que hay una menor letalidad como tal. Y a su vez el hecho de un reingreso posterior a los 90 días nos habla de una mayor mortalidad una vez en su reingreso debido pues, obviamente a mal manejo. Estos resultados pues a largo plazo se van a sumar para que haya muerte y discapacidad, y bueno, eso debido a que puede haber casos de sepsis recurrente. Y bueno, eso sería la mayoría de las estadísticas que se manejan de sepsis al momento en el 2018, y bueno, una actualización de estos mismos. Y como tal, el siguiente tema sería hablar acerca de la actualización que se hizo acerca de la campaña de Surviving Sepsis. Esta actualización se hizo en el 2018 y la cual nos va a hablar acerca de el manejo de metas en una hora, sobre todo para poder dar un tratamiento adecuado. Entonces la actualización del 2018 es un parteaguas, ya que logra sumar o hacer como en rencillas que se sumen las primeras 6 horas o resumir las primeras 6 horas en tan solo la primera hora para dar un adecuado tratamiento. Entonces este paquete, también llamado One Horde, fue revisado apenas en 2018, y aunque la última actualización de Surviving Sepsis Campaign fue en 2016, esta actualización se hizo para tratar de dar un mayor apego. Esto el paquete de sobreviviendo a la sepsis se ha ido implementando obviamente desde el 2004, teniendo diversas pautas basadas en las evidencias, y la última actualización del 2016 había dejado pautas establecidas, pero en 2018 se volvieron a reunir, dando actualizaciones solamente en el manejo agudo de esta etiología, o de esta patología mejor dicho, con la finalidad de hacer una mayor evaluación y un mejor manejo de nuestros pacientes. Entonces, como tal, el paquete revisado de OneHealth va a reflejar obviamente la realidad clínica a pie de cama de los pacientes que son graves, con sepsis, choque séptico, con la intención explícita de comenzar una resucitación y un tratamiento inmediato. Entonces, estas pautas lo que van a generar pues van a hacer que los pacientes van a necesitar una evaluación y un tratamiento urgentes, incluida la reanimación inicial con líquidos,
Obviamente mientras se busque el control de la fuente que lo va a desencadenar, que siempre va a ser el agente etiológico, que es el que genera este tipo de afecciones. A su vez se tiene que obtener obviamente los resultados del laboratorio y las mediciones más precisas del estado hemodinámico. Y bueno, esto va a ser obviamente un principio básico para que se pueda dar una evaluación inicial detallada y luego una reevaluación continua y bueno, dar un tratamiento adecuado a los pacientes. Entonces eso es lo que se basa la nueva actualización del 2018. Ahora, como ya habíamos mencionado, el paquete de una hora va a generar el hecho de que en una hora tratar de reponer o tratar de hacer todo lo que antes estaba planeado para el manejo de 3 a 6 horas. Se trata de dar un, un enfoque más rápido a nuestros pacientes para tener un mejor tiempo de respuesta y a su vez una mayor sobrevida de nuestros pacientes. Entonces, lo que ya habíamos comentado, los paquetes de 3 a 6 horas se habían combinado para el hecho de que ahora se haga para una sola hora, con la intención, pues ya lo habíamos comentado, de comenzar una reanimación y un tratamiento ideal en nuestros pacientes. Como vimos en la epidemiología, el hecho de tratar a nuestros pacientes primero, también a su vez va a disminuir la letalidad de nuestro entorno como tal. Entonces, ¿cuáles van a ser estos pasos o 5 pasos de oro que vamos a encontrar en nuestra actualización del 2018? Bueno, van a ser paquetes para la primera hora, lo vamos a dividir en 5 pasos, que va a ser medir el nivel de lactato como tal. Entonces, el lactato sérico, a pesar de que no va a ser una directriz de una perfusión tisular adecuada, puede servir como un sustituto, ya que, bueno, nos puede representar obviamente una hipoxia tisular, una glucólisis aeróbica, por los excesos de descargas adrenérgicas o causas asociadas. Aquí lo que nos menciona es que el hecho de tener un lactato inicial mayor a 2 milimoles litro se debe volver a medir cada 2 a 4 horas para guiar la reanimación, para normalizar el lactato en los pacientes con niveles elevados de lactato, como un marcador de hipoperfusión tisular. Y aunque hay ciertos estudios bien que han dicho que el lactato sérico no es una medida como tal, por otro lado hay otros estudios controlados que han demostrado que una reducción significativa de la mortalidad va asociada a una reanimación guiada por lactato. Bueno, como tal los tratamientos no los vamos a ver aquí, ya los estarán abarcando mis compañeros, pero el hecho de guiarnos también por el lactato ha generado que haya una mortalidad disminuida en este tipo de pacientes. Entonces, importante mencionar que si el lactato se encuentra elevado, tenemos que hacer controles cada 2 a 4 horas. Y bueno, guiarnos en base al lactato puede ayudar para disminuir un riesgo de mortalidad. Por otro lado, el obtener hemocultivos antes de los antibióticos. Entonces, el hecho de tener a un paciente con sepsis nos obliga a que, antes que nada, obtener hemocultivos, ya que, bueno, la esterilización de cultivos puede ocurrir durante minutos después de la primera dosis de un antimicrobiano apropiado y se deben obtener los cultivos antes de la administración de los antibióticos para optimizar obviamente la identificación de patógenos. Los hemocultivos apropiados van a incluir al menos los conjuntos aerobios y anaerobios, y como ya habíamos visto anteriormente, de un 30 a un 45% van a ser anaerobios y de un 30 a un 45% van a ser aerobios. Entonces, para poder saber correctamente qué tipo de patógeno es el que está desarrollando esto, se sugiere esto. Pero obviamente esto no quiere decir que se deba de retrasar la administración de una terapia antibiótica con la intención de tomar los anticuerpos. Y de aquí el siguiente punto, que es administrar antibióticos de amplio espectro. Entonces, esta terapia empírica de el uso de antibióticos de amplio espectro se debe cubrir para tener los probables patógenos inmediatamente, ya que esto puede hacer que nuestro paciente agudice nuestro estado de choque o nuestra sepsis. Entonces, la terapia antimicrobiana empírica debe reducirse una vez que se hayan establecido la identificación de los patógenos y la sensibilidad.
o si se debe de interrumpir este debido a que no sea en el antibiótico adecuado. Entonces, no se debe tomar haciendo una acotación de todos los pasos, sería pues, medir obviamente el lactato en nuestros pacientes, hacer una reanimación en base al lactato, tomar obviamente de inicio nuestros cultivos, posterior a nuestros cultivos, iniciar inmediatamente con nuestro tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro. Una vez teniendo los resultados, ajustar nuestros medicamentos y así mejorar nuestra efectividad como médicos tratantes. Se ha visto obviamente que la administración temprana de antibióticos con sospechas de infección y la administración de antibióticos es esencial para un tratamiento de alta calidad de la sepsis, y obviamente pues eso lo va a demostrar en la alta sobrevida de estos pacientes. El siguiente punto es administración de líquidos. Obviamente la reanimación con líquidos temprana y eficaz es crucial para la estabilización de la hipoperfusión tisular, lo que habíamos mencionado también al inicio, en el estar contemplando el lactato de inicio, y obviamente pues la reanimación hídrica, que es general y tiene que ser de buena calidad. Se debe de iniciar con 30 mililitros por kilo de líquidos cristaloides intravenosos según la recomendación, y aunque sabemos que va a haber poca literatura que nos hable de qué tipo de soluciones, eso se puede individualizar. Usualmente se tiene que manejar líquidos cristaloides, pero se debe individualizar al paciente. Bueno, se ha visto que hay ciertos beneficios después de la administración de coloides, pero el hecho de manejar cristaloides es como lo ideal en este tipo de pacientes, ya que se ha visto una mayor sobrevida en el uso o en una rehidratación a base de cristaloides, a diferencia de una administración de coloides. Entonces, dado que algunas pruebas indican que el balance hídrico positivo sostenido durante la estancia en UCI es perjudicial, la administración de líquidos después de la reanimación inicial requiere una evaluación cuidadosa de la probabilidad de que el paciente siga respondiendo a los líquidos. Esto nos dice que, a pesar de que el manejo hídrico es básico, pero así como vas a dar un manejo hídrico, tienes que dar un manejo hídrico en el cual no sea perjudicial para nuestro paciente y no lo tengas que encharcar. Entonces, hay que estar revisando si nuestro paciente se encuentra orinando, si está hipotenso, ver cómo se encuentra el lactato y obviamente dar controles a nuestro paciente para que ver si está respondiendo a los líquidos o no está respondiendo a los líquidos. El siguiente punto sería aplicar vasopresores. El hecho de aplicar vasopresores como tal es el restablecimiento urgente de una presión de perfusión adecuada en los órganos vitales para la reanimación, y esto no debe retrasarse. ¿A qué nos referimos con esto? Si la presión arterial no se va a restablecer después de una reanimación con líquidos, se debe comenzar a administrar vasopresor dentro de las primeras horas para lograr una presión arterial media de al menos 65. Porque si estamos haciendo una terapia hídrica y necesitamos que el riñón también orine, bueno, que el paciente orine, el riñón filtre y ahí tenga sus adecuadas perfusiones, pues tenemos que tener una perfusión tanto cerebral como renal como cardíaca adecuada para que el corazón, el riñón y el cerebro puedan trabajar adecuadamente y poder generar un manejo una homeostasis del cuerpo. Entonces de ahí la importancia de aplicar un vasopresor efectivo, y obviamente esto puede ser una combinación tanto de ionotrópicos como de cronotrópicos con tal de tener una gran respuesta. Entonces, ya teniendo en cuenta estos cinco pasos, hagamos una rápida obtención de cómo sería el manejo en esta actualización. Sería medir el nivel de lactato, saber si nuestro lactato es mayor a 2 milimoles litro, tratar de hacer una identificación del lactato que esté cada 2 a 4 horas y dar una reanimación en base al lactato. Obtener cultivos de sangre obviamente antes de la administración de antibióticos. Eso no quita que tengamos que iniciar también con antibióticos de amplio espectro de aquí a lo que nos dan el resultado de los cultivos. Como tal, la administración de líquidos, que es vital.
a 30 mililitros kilogramos de cristaloides. Y obviamente el hecho de que si el organismo está fallando, el hecho de poner un vasopresor que nos ayude nos genera una ayuda para poder tener una mayor sobrevida, obviamente. Es importante mencionar que se va a definir al tiempo cero de la presentación o tiempo cero de presentación, como en el momento en el triage de las emergencias o del primer registro consistente con sepsis severa o choque séptico. Esto, ¿por qué mencionarlo? Porque no es lo mismo esperar a que nuestro paciente esté estable o esperar a que tenga 3 o 4 días para hacer el diagnóstico de choque séptico o de choque y después empezar con este tipo de manejo. Entonces, de aquí que el hecho de que en esta actualización del 2018 se sumarán las primeras 6 horas en el manejo en la primera hora para poder dar una mayor sobrevida a nuestros pacientes. Y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Eso es en base a la epidemiología y a la nueva actualización de la guía de Surviving Sepsis. En el transcurso, mis compañeros estarán dando una retroalimentación de los demás temas. Y eso sería todo por el día de hoy. Gracias.